Sí, ¿no? Pues buenas tardes, señores y señoras diputados. En primer lugar, agradecer que me hayan convidado a intervenir en esta comisión. Tengo que decirles que es la primera vez que intervengo en el Congreso de los Diputados. No lo había hecho nunca y creo que, como a la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, pues la Cámara nos impone mucho respeto. Voy a intentar brevemente en esta primera intervención situar esquemáticamente las cuestiones que ustedes tienen por escrito, tanto en el informe del sindicato como por escrito mi propia intervención, que no leeré, sino que intentaré situar aquellos aspectos que me parecen que son más trascendentales. Cuando estaba preparando la intervención, pensaba cómo abordar esta intervención. Y en ese sentido, me parecía que desde una organización sindical comprometida con el Pacto de Toledo y con las reformas que se han ido haciendo a lo largo de la historia de nuestro país, los últimos 40 años, pero desde los 128 años de historia que tiene nuestra organización, seguramente que lo podía hacer de muchas maneras, porque yo quiero que sean ustedes conscientes que no estamos en una reunión para nosotros del Pacto de Toledo cualquiera. Quiero recordarles que mi organización en el año 2011 hizo un gran esfuerzo firmando un acuerdo de pensiones, que representaba un gran esfuerzo para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país desde el punto de vista del aumento de la edad de jubilación, desde el punto de vista de los años a tener en consideración para calcular la pensión, y que era un acuerdo que para nosotros tenía una vigencia de los años completos del tiempo que se había estimado siempre que tenía vigencia el Pacto de Toledo. En realidad, en el año 2013 nos encontramos que hubo una reforma que, desde nuestro punto de vista, rompió con lo que se había establecido en el entorno del Pacto de Toledo y que implicó toda una serie de cuestiones que también tienen detalladas en la intervención escrita y en el propio documento que les hemos entregado, que a nuestro juicio rompió el pacto que habíamos firmado. Y les digo esto porque en política yo tengo la sensación que no cuesta tanto pasar del blanco al negro. A veces ni siquiera hace falta pasar por el gris. En sindicalismo, evidentemente, lo que he hecho es una apreciación personal. Puedo entender que todo el mundo tenga otras apreciaciones, pero es la mía. En sindicalismo, cuando uno firma algo, cuando uno acuerda algo, se compromete. Y yo quiero que sean conscientes que para la Unión General de Trabajadores la reforma del año 2013 representó un descrédito importante de la organización en relación con nuestros afiliados, en relación con nuestros delegados y creo que en relación con el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, me permito, en primer lugar, situar la necesidad de que, desde nuestro punto de vista, estas recomendaciones que salgan de la Comisión en relación con el Pacto de Toledo tengan una cuestión que a nosotros nos parecería fundamental y que nos ayudaría mucho en el futuro a generar confianza para lo que después serán las negociaciones sindicales con el propio Gobierno, que es que los acuerdos del Pacto de Toledo, las recomendaciones del Pacto de Toledo, los acuerdos sindicales no puedan ser cambiados por una mayoría que no sea cualificada en el Congreso de los Diputados. De tal manera que cuando las organizaciones sociales implementemos
los acuerdos con el Ministerio, con el Gobierno, tengamos la seguridad de que van a tener la misma vigencia que el tiempo que la Comisión del Pacto de Toledo tarda en volver a hacer una revisión del propio Pacto de Toledo. Es una garantía que, repito, para nosotros representaría elementos de confianza importantes. Bien, previamente a entrar en los temas más de fondo, creo que sería bueno que la Comisión, en la medida en que pueda, analice y pueda profundizar en relación con cuáles son las diferencias que se han producido en nuestro país en el mercado de trabajo desde el momento en el que se fundó la Seguridad Social hasta hoy. Creo que si echamos la vista atrás, en los años 40, una empresa, la cuenta de resultados de una empresa tenía una relación muy directa con el número de trabajadores que tenía. Y eso permitía que, efectivamente, los costes de la Seguridad Social fueran unitarios por cada trabajador. Hoy sabemos que eso no es así. Luego hablaré un poco de este tema, pero me parece que merecería la pena hacer un análisis porque creo que aquí podríamos encontrar algunos de los problemas de financiación que tiene la propia seguridad social. Para nosotros es importante también situar de manera clara y rotunda que nuestro sistema de pensiones no tiene un problema de gasto. Nosotros no somos un país que gaste mucho en pensiones, al contrario. Gastamos menos que Francia, gastamos menos que Alemania, gastamos menos que Italia y gastamos menos que Italia, Alemania y Francia en un porcentaje importante. Estamos hablando de 3, 4 puntos del Producto Interior Bruto, incluso en algunos de estos países más de 4 puntos del Producto Interior Bruto. Por tanto, nosotros no entenderíamos que las soluciones que planteáramos a la actual situación que padece nuestro sistema de seguridad social se hicieran a partir de recortar el gasto, sino que tendríamos que tratar el problema de fondo que son los ingresos a la seguridad social. Partiendo de esta base, creemos que sería conveniente visualizar este tema desde dos perspectivas. Medidas a corto plazo. Creo que algunas de ellas el propio Gobierno las podría implementar sin esperar a las conclusiones ni a los acuerdos en relación con el Pacto de Toledo. Algunas de ellas las ha empezado a implementar. No sé si las ha empezado a implementar o las implementará en un futuro inmediato. De hecho, han salido en relación con las medidas en relación con el techo de gasto. No sé si van juntas o no, pero las ha situado, que tiene que ver con los destopes de cotización. Les he de decir que a nosotros nos hubiera gustado que esa medida formara parte de un diálogo y un acuerdo social. Lamentablemente es una medida unilateral del Gobierno. Creo que sería bueno que nos lo planteáramos en términos progresivos, no que fuera una cuestión fruto de un momento determinado, no sé si con más o menos presión para aprobar el techo de gasto, sino que sea fruto de una reflexión profunda y de un acuerdo que nos permita visualizarlo no solo en un ejercicio fiscal, sino en más ejercicios fiscales y que, además, tenga repercusiones sobre el pago de la pensión. Si se destopan los topes por arriba, también no estoy tampoco planteando que tenga que ser proporcionalmente, pero en todo caso hay que destopar también la pensión máxima en el porcentaje que corresponda.
Creemos que a corto plazo, si es posible mañana mismo, deberíamos acabar con la subvención a la contratación. Desde luego, con cargo a la Seguridad Social, mañana mismo. No tiene ningún sentido que con cargo a las cuotas de la Seguridad Social se continúen subvencionando la contratación en este país. Tengo mis dudas que tenga mucho sentido que se subvencione la mayoría de la contratación tal y como se está haciendo. Algunos elementos seguro que hay que preservar. Pero de la manera que lo hacemos, con un gasto que está en torno a los 3.500 millones de euros anuales, no nos parece que eso en estos momentos sea un elemento de generación de ocupación y todavía menos que sea un elemento de generación de ocupación de calidad. Y en ese sentido también apuntamos que otra de las cuestiones que deberíamos de ir planteándonos a corto plazo, también no sé si de golpe o en todo caso de manera paulatina, tendría que ser con los propios costes de la estructura de la Seguridad Social, que recuerdo que es el único departamento de la Administración que se autofinancia con las cuotas y que nos parece que lo razonable es que formara parte de los gastos del conjunto de la Administración. Aquí también hay una partida importante de recursos que podríamos liberar para el pago de las pensiones. Esos serían elementos a tomar a corto plazo que nos situaría en buenas o mejores condiciones por lo que hace referencia al año 2018. Si a eso le sumamos el aumento que viene como consecuencia del salario mínimo interprofesional, que aunque por supuesto no suscribimos el aumento que se ha hecho, sí que reconocemos que es un aumento diferente del que había ocurrido en otras ocasiones y, por tanto, que va a tener una repercusión positiva sobre las cotizaciones, pero, en todo caso, nos parece que ese es otro elemento importante. Y ya no les digo si fuéramos capaces de implementar la resolución que este mismo Congreso de los Diputados aprobó por mayoría ayer por la noche y se procediera a la derogación de la reforma laboral, no les digo hasta qué punto podríamos mejorar los resultados de la gestión económica, de la recaudación de la seguridad social. Porque nosotros, como organización, somos plenamente conscientes de que uno de los elementos que están llevando a la Seguridad Social a la situación a la que la están llevando es justamente la bajada de los salarios que se ha producido en nuestro país en términos reales, la contratación temporal, la contratación a tiempo parcial cubriendo jornadas completas y este proceso de degradación de las relaciones laborales que se ha ido produciendo en nuestro país en los últimos años. A medio y a largo plazo, desde nuestro punto de vista, hay que pensar que la Seguridad Social se ha de financiar con recursos provenientes de los impuestos generales del país. Y en ese sentido, creemos que sería conveniente empezar a estudiar, por un lado, si hay que situar algún impuesto en relación con la nueva situación creada a partir de las nuevas tecnologías, lo que les decía al principio. Hoy en día las gasolineras no tienen trabajadores, la banca ha perdido cientos de miles de puestos de trabajo como consecuencia de la banca en Internet o de los cajeros automáticos. Los robots en las fábricas empiezan, no tanto en nuestro país, pero empiezan en algunos países del entorno a producir los coches prácticamente sin personal. Y estos elementos siempre, en la historia de la humanidad, siempre habían tenido una compensación vía reducción de jornada
y yo creo que en este caso no solo debería ser vía reducción de jornada, que lo irá siendo de manera natural en la medida en que se restauren los derechos en la negociación colectiva y podamos negociar los convenios con plenas garantías, sino que también debería ser por la vía de la financiación de la seguridad social. Nos parece que, de cualquier forma, seguramente que hay otros aspectos en relación con la financiación de la seguridad social y el sistema impositivo en nuestro país que podíamos transitar, que tienen que ver con una cuestión muy hablada en nuestro país, pero muy pocas veces discutida en Cámara Parlamentaria, que tiene que ver con un impuesto a las grandes fortunas. En todo caso, no planteamos que la entrada de impuestos a las arcas de la Seguridad Social para mantener el sistema de pensiones y el sistema de la Seguridad Social en general se tenga que hacer con impuestos de manera coyuntural o transitoria. Creemos que hay que implantar un sistema definitivo, porque si lo hacemos de manera coyuntural o transitoria, parece evidente que cuando volvamos a tener problemas los tendremos no solo en la Seguridad Social, sino en todos y cada uno del resto de elementos a financiar y no tendremos la posibilidad de poder atenderlos todos a la vez y, por tanto, tendremos un problema. Es en el sentido que nosotros planteamos que esto no sea una medida coyuntural, sino que sea una medida estructural que se pueda implantar en nuestro país. Permítame, para ir concluyendo esta primera intervención, situar algunos otros elementos que creo que convendría restablecer. Nosotros somos claramente partidarios de restablecer el contrato relevo a los 60 años. Estoy plenamente convencido que seguramente habrá que discutir las condiciones y la manera. Pero la industria, el sector industrial y determinadas actividades del sector servicios necesitarán que haya relevo antes de la edad legal de jubilación, que ustedes saben que paulatinamente se va a instaurar en los 67 años y no en los 65 como estaba establecido hasta ahora. En la industria, porque los procesos industriales en nuestro país, de una manera u otra, van a ir produciendo esas necesidades. La industria hoy está plenamente especializada, no hay lugares en los que poner a los trabajadores que, por razones físicas, no pueden mantener el trabajo en la cadena de producción. Y, en ese sentido, la jubilación parcial, con la obligatoriedad de sustituir a ese trabajador por otro trabajador, creo que es un elemento que deberíamos de reconsiderar, teniendo en cuenta que en el año 2018 las condiciones para poder acceder al contrato de relevo lo hacen prácticamente imposible en nuestro país. Y hay otros colectivos de los servicios que yo creo que también convendría que tuviéramos en cuenta. Podría hablarles de muchos, pero les hablaré de un oficio que con toda seguridad les suena, porque últimamente, afortunadamente, han tenido la oportunidad de tener ventanas públicas, que son las camareras de piso, que no solamente están sufriendo el abuso de las empresas de servicios integrales y el descuelgue de los convenios colectivos sectoriales, sino que además las condiciones penosas de trabajo hacen que en muchos casos, en edades mucho antes de la edad de jubilación, se encuentren en situaciones que no les permiten poder continuar desarrollando su trabajo plenamente. Y para finalizar, permítame que también les diga cuál es la posición de mi organización en relación con un tema que no sé si está dentro de las
previsiones o no de esta comisión, pero que en todo caso, como que ha sido objeto de debate público, quiero situar de manera clara. Desde la Unión General de Trabajadores no contemplamos de ninguna de las maneras que la viudedad y la orfandad puedan salir del sistema público de pensiones de nuestro país. Y no lo contemplamos porque la naturaleza de la pensión es contributiva. No se puede decir que no es una pensión contributiva. Es en función de la contribución del cónyuge o de la contribución del padre o de la madre que tienes derecho a esa pensión. Por tanto, es y tiene un carácter contributivo. Y, por tanto, nosotros creemos que debe continuar el sistema. Tampoco hemos encontrado ninguna argumentación que nos indique cuál es la eficacia que representa sacarla del sistema. Todos pensamos que hay una, que no se dice, que es que se saca del sistema, se arrincona y se va dejando de lado. Pero como esa no se dice, porque habría que explicárselo a las personas que en estos momentos son preceptoras de esa pensión, pues estamos en que es igual, pues es igual, la dejamos como está, que no tenemos ninguna necesidad de mover las cosas del sitio donde está y donde funciona. En mi intervención también tienen los porcentajes que representan estas pensiones, las edades a las que se llega a estas pensiones. Estamos hablando 90%, si no recuerdo mal, viudas. Estamos hablando de que la edad de acceso a la pensión está en torno a los 75 años y tiene mucho que ver con el país que hemos heredado, que es el nuestro, que tiene grandes virtudes y algunos defectos, y uno de ellos es que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, no a trabajar, sino al mercado de trabajo, en nuestro país pues fue en el momento en el que fue, y por tanto estas pensiones también tienen mucho que ver con esa situación, como tiene mucho que ver la brecha salarial en que la pensión de la mujer sea inferior en un porcentaje muy importante, más de la discriminación salarial reconocida en estos momentos que el del hombre. Y acabo recordándoles, señorías, que en nuestro país las mujeres llevan trabajando gratis desde el día 8 de noviembre y lo harán hasta el 31 de diciembre en relación con los salarios de los hombres. Gracias.